Un nuevo golpe mediático de Salinas fue la renegociación de la deuda externa. Solo con la finta de una suspensión de pagos, logró un nuevo crédito de $2,000 millones. Como la supuesta renegociación en la práctica no fue nada, Salinas propuso a Estados Unidos un tratado de libre comercio. Los gringos felices aceptaron en el acto y dijeron que desde la compra de Luisiana y Alaska no había habido algo tan ventajoso para ellos. Ya picado, Salinas le dio duro a las privatizaciones y en 1993 de las 1,115 empresas estatales quedaban 213. Además, como en el caso de la compañía minera de Cananea, el gobierno sometió a obreros por la fuerza, después declaraba la quiebra, se limpiaban las deudas y después las empresas se vendían a precios irrisorios. Las quiebras instantáneas siguieron con Mexicana de Aviación, la compañía minera del Monte y por supuesto Teléfonos de México, que casi fue regalado a Carlos Slim, quien con eso llegaría a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Luego vino la banca y 18 bancos saneados y baratísimos se vendieron en paquetes entre 1991 y 1992. En los sexenios siguientes, los nuevos dueños a su vez vendieron los bancos a grandes grupos extranjeros. En el frenesí privatizador no se salvaron Altos Hornos de México, Dina, Tabamex, Ingenios Azucareros y la televisión estatal, que cedió al mueblero Ricardo Salinas Pliego, quien incluso recibió dinero de Raúl, el hermano incómodo del presidente, para poder comprar lo que después fue Televisión Azteca. Poder enorme, Salinas hizo entonces lo que se le dio la gana, como las reformas al artículo 130 para establecer relaciones con el Vaticano y dar sitio político a la Curia Católica. También reformó el artículo 27 para privatizar el campo a través del desmantelamiento de los ejidos. Esto, naturalmente, hizo que aumentara el flujo de migrantes a Estados Unidos. Pero para entonces, Salinas contaba con el apoyo de toda la oligarquía y gran parte de la clase media. En Estados Unidos lo adoraban, y en el resto del mundo se le veía como un joven reformador que buscaba, como en Rusia, una perestroika con glasnost, o sea, una reforma democrática con transparencia. Pero en México no había ni una ni otra. En la terca realidad, eso sí, el narcotráfico había crecido espectacularmente y los cárteles mexicanos de Tijuana, Sinaloa y el Golfo rivalizaban ya con los colombianos. Altas esferas del gobierno los arropaban. Pero eso se minimizaba y Salinas, con tanto poder, cometió el error de Miguel Alemán y Luis Echeverría y quiso reelegirse. Él tampoco pudo, con lo que empezó a divertirse con el juego del tapado, en el cual Luis Donaldo Colosio y Manuel Camacho Solís eran los más fuertes suspirantes. Pero las cosas se empezaron a descomponer en 1993, donde el cardenal Juan José Posadas murió en medio de narcotraficantes. Nadie creyó la explicación Nintendo, que por televisión dio el procurador de justicia. Reitero que provengo de una cultura del esfuerzo y no del privilegio. Como mis padres, como mis abuelos, soy un hombre de trabajo que confía más en los hechos que en las palabras. Pero por eso mismo soy un hombre de palabra que la empeño ahora mismo para comprometerme al cambio que he propuesto, un cambio con rumbo y con responsabilidad.
6 de marzo de 1994, Plaza de la Revolución, Ciudad de México. Luis Donaldo Colosio emitió un mensaje ante un público pendiente de sus palabras. En su contenido, el mensaje criticaba el sistema político, cuestionaba el trabajo de su partido, el revolucionario institucional que desarrollaba desde la presidencia de la República. Expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. Colosio en su mensaje hablaba de crear un nuevo proyecto, incluyente. Un mensaje en que la esperanza de cambiar México servía de motor para mover las masas. El llamado pueblo de México se identificaba y la estrategia de posicionamiento lograba su objetivo. Yo veo un México convencido de que esta es la hora de las respuestas. Un México que exige soluciones. La clase política asistente vitoreaba su mensaje, pues otra opción no tenía. Y firmeza en la aplicación de la ley. No queremos Aquel mensaje de marzo de 1994 advertía un cambio. Colosio anunciaba una transformación democrática de México y hablaba de modificar las formas. Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la República. Sin embargo, tras concluir aquel mensaje 18 días después, en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, la situación cambiaría. Colosio daba su último mensaje antes de recorrer aquella zona marginal del país. Y ahora vengo a Tijuana, a Baja California, con mucho orgullo, como su candidato a la presidencia de México. Minutos después, Colosio era asesinado, y el destino de la política en México cambiaría de manera radical. Un crimen político. Luis Donaldo Colosio entonces se convertiría en la figura principal del partido, en la referencia de hombres con visión democrática y compromiso social. A lo largo de los años, aquel mensaje de la Plaza de la Revolución habría de ser adoptado y adaptado en diversos discursos. Colosio entonces se había convertido en una estrategia política. Su ideología y figura habrían de levantar campañas y dar resultados electorales. Sin embargo, muchos años ya han pasado y pese a la creación de diversas organizaciones y grupos políticos, la figura de Luis Donaldo Colosio se ha ido desgastando, según afirmó Aníbal Ostoa Ortega del Partido Convergencia. Pero el PRI lo utiliza como estrategia de posicionamiento político, la muerte de Luis Donaldo Colosio, como estrategia de marketing político, y lo viene utilizando sin ningún recato moral, ¿no? Y le rinde frutos un tiempo, pero hoy ha quedado ya desfasada la imagen de Luis Donaldo. Por eso los festejos hoy son muy de trámite y ya no tienen la fuerza que tuvieron hace 10 años, 8 años, 6 años inclusive. El profesor Aníbal Ostoa indicó que ahora el PRI ha incrementado sus estrategias incorporando medios nacionales y otras herramientas para posicionar a sus figuras políticas. Porque hoy hay nuevas estrategias de posicionamiento político, de posicionamiento electoral, hay nuevas estrategias mediáticas, sobre todo a través del aparato ideológico más importante que utiliza el Estado, que son las televisoras. El mensaje de Colosio buscaba acercarse a las demandas sociales y centrar su figura como parte del pueblo. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. Reitero que provengo de una cultura del esfuerzo y no del privilegio. Tras reconocer en Colosio a una buena persona, el exlegislador Pedro Ocampo Calderón indicó que la muerte del candidato presidencial sirvió para que el PRI tuviera un mártir que sea atrayente de votos, pues aseguró no aportó nada al país. Colosio, un hombre bueno, muy respetado, pero su muerte trágica lo elevó a la calidad de mártir. Si no le hubieran dado un balazo, Colosio sería ahorita un político desgastado, ahorita sería un político que estaría por ahí pretendiendo la presidencia de la República como
como yo creo que los 106 millones de mexicanos lo queremos hacer, ¿verdad? Y el PAN, cuando hablan de Maquillo, pues también, que si lo mandaron matar, que si lo hicieron un mártir. Lo mismo, que anunció un diario, pero en la práctica nunca lo vimos, nunca le vimos resultados, no tuvieron oportunidad. Salvador López Espínola se pronunció a favor de la conservación de la ideología de Colosio. Dijo, por el contrario, no se trató de victimizar a una figura, sino de reconocer su trabajo y tomarlo como ejemplo. La verdad es que el PRI no busca rentabilidad en la figura de Luis Donaldo, sino pues una evocación a uno de sus militantes y candidatos más destacados que ha tenido. Y esto es así no solamente por la personalidad de Luis Donaldo, que era un hombre talentoso, que era una esperanza para este país, sino porque no todos los días asesinan a un candidato presidencial. Y a mí me da la impresión de que Luis Donaldo pues fue víctima de una serie de circunstancias que no están todavía debidamente aclaradas. El mensaje, su contenido, sus alcances han sido adoptados y han formado parte de campañas electorales. La figura de Colosio aún prevalece. Aunque los homenajes no son tan grandes como antes, el mensaje en el que se reconocieron fallas y se habló de compromisos podría seguir siendo rentable en tanto las nuevas estrategias y la ausencia de identidad política no lo borren de la memoria colectiva, o el desgaste y la falta de cumplimientos del mensaje original quede en los pendientes. Él quería ser presidente, y a él lo mataron por querer ser presidente, no porque quería componer el mundo. A mí me parece muy bien que el PRI no olvide la figura de Luis Donaldo Colosio, porque ya muerto don Jesús Reyes Heroles, y el PRI tiene muy pocos ideólogos. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada,